Piali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatej ipan tonali se osomatli. Hoy desde el mediodía, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos al inicio de esta trecena, la 11ª, que lleva por nombre Se Osomatli. Este tonali nombra a este ladrillo del tiempo que vamos a construir. Este tonali, Se Osomatli, es del rumbo del Cihuatlampa. El de las mujeres, el color es el negro. Pero Osomatli tiene como regente a Xochipilli, el príncipe florido, dualidad de Xochiquetzal. Así que hoy nos toca vestirnos de negro, pero con flores. Pon flores en tu pensamiento, en tu corazón, en tu entraña, en tu cuerpo. Engalánate como lo hace la tierra maravillosa con esos campos floridos, esas mismas flores que están allá en la entrada del Mictlán. Y fíjense que el señor de la noche que nos acompaña es Mictantecutli. Bueno, pues ahora vamos con los detalles del numeral. El numeral 1C tiene como regente a Xutecutli, el fuego, esa gran llama alquímica que transformara a los divinos en soles. Así que hoy estás en la oportunidad de transformarte. ¿Qué te parece convertirte en una Chimalxóchitl, en una flor, así como un escudo que es el mismo girasol? Y también quiero decirte que el ave que nos acompaña es pequeñita, que tiene un pico que es una punta de jade, el Neshhuitzilin, el mensajero de los dioses. ¿Y de qué dioses nos van a traer mensajes? Bueno, nos va a traer mensajes hoy este Neshhuitzilin, pues de la regente de esta trecena. Esta trecena tiene como señora a Tlazolteotl, la gran paridora, el principio femenino maduro, advocación de la gran Tonacacíhuatl. Ella es la que barre los caminos, la que teje los destinos, dice mi amiga Kika, la gran compostera, porque ella recicla todo lo que ha trascendido y lo transforma, hace que el suelo se vuelva fértil. ¿Cuál suelo? Pues nosotros, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento. Así que toda esta trecena vamos a trabajar con esa energía femenina, con ese principio femenino que nos habita. Vamos a conectarnos también con la luna, con esa fuerza que ayuda a que se geste todo en este espacio-tiempo. Las mujeres estamos muy conectadas a la luna. Las fases de la luna nos simbolizan, nos significan, se revelan en nuestro ser. Así que bueno, pues hoy te tengo unas letras para hablarte de lo que es la señora Tlazolteotl y que va a estar presente en esta trecena, y luego un canto a Se Osomatli, porque Osomatli es el mono y es alegre, festivo, y ¿saben qué? Él es un nahual de Yayauqui Tezcatlipoca. Dicen por ahí los relatos que este señor del espejo humeante, que es hijo de Tlazolteotl, bueno, pues se nahualiza en mono y va a los quianquiscos a seducir a las mujeres. Y también lo tenemos en la trecena porque la señora Tlazolteotl, que viene muy adornada con sus plumas de águila, y además trae su falda llena de lunas y una yacamestli, una nariguera de luna. Bueno, ella tiene enfrente un escudo y unas armas, o sea, unas flechas, nos está dando las armas del guerrero. Y enfrente de ella viene un ocelote que puede representar al mismo Yayauqui Tezcatlipoca, su hijo, con una bandera. Así que vamos a tener mucha ritualidad, autosacrificio para transformarnos en esta trecena. Tlazolteotl, principio femenino maduro, la misma Tonacacíhuatl, corazón también de la tierra. Escucha nuestra voz en esta trecena que riges, en esta que es tu noche. Te nombramos y te reconocemos porque no eres el hilo, gran tejedora, sino el telar. Eres el bastidor de hueso y luna donde el destino se urde, y en tus manos, que son de tierra fértil y de obsidiana, danzan las hebras de todas las vidas, el hilo escarlata de la pasión que no pide permiso, y el torcido estambre negro de la transgresión que rompe paradigmas, de esas experiencias que a veces se anudan en la garganta. No juzgas la hebra que huele a sudor y a secreto, no la desechas,
La llevas a ti y en el silencio de tu entraña la purificas. Eres la El Kuani, la que devora y composta, la que transforma todo desecho en abono, en raíz, en la oscura y rica sabiduría de lo vivido. Y de tu vientre matriz de la noche nació el jaguar, de ti brotó el que acecha, el guerrero de piel estrellada, tu hijo, el espejo de obsidiana que humea, el Yayauquitezcatlipoca es tu sombra danzante, la fuerza que nos obliga a vernos en el rostro verdadero, manchado y magnífico antes de buscar tu abolición. Das a luz la guerra para poder parir la calma. Hay que potenciar el principio femenino para mirarte de frente, para reconocerse en tu rostro que es a la vez el de la partera, el del amante, el que gime de placer y el que grita en el parto. Hay que tener el valor de invocar al jaguar que portas dentro y llamarte por tu nombre desde las entrañas. En ti nos buscamos, nosotros que andamos perdidos en reflejos ajenos. Te pedimos, oh gran paridora divina, que nos enseñes a comprender la razón de nuestra hambre, de nuestro deseo, a no sentir tribulación por la tierra de nuestro cuerpo, que a veces es pantano y a veces es campo en flor. Despierta en nosotros a la tejedora, la que no teme al hilo roto, porque sabe que todo nudo es memoria, la que no teme a la mancha, porque en nosotros, en cada uno, habita tu esencia, la habilidad de transformar y escribir al tejer la grandeza de nuestro linaje. Y ahora un canto para que con Ozomatli dancemos en este tonal se Ozomatli y durante toda la trecena. Alegría, alegría del comienzo, del fuego que me nombra y me pone en el mundo. Llegas con el latido del colibrí de ceniza, el Neshhuitzilin, se Ozomatli, mi día, mi primer váguido. Me dices, yo soy, con la voz de Xutecutli, lumbre niña que nunca se vuelve ceniza. Me das el colibrí que parece que muere y en la mañana helada resucita en la brisa. Pájaro de milagro, corazón diminuto que liba de las flores su dulzura y su prisa, y me enseña a beberme la miel de la vida sin que el ayer me duela ni me cause fatiga. Luego vienes a mí, mono de ágiles manos, mono de cara ancha, que todo lo celebra. Tu risa es medicina que me corre en la sangre, el remedio sagrado que me quita las fiebres. Me enseñas el regalo de reírme en la pena, de mirarme al espejo con cara de payaso, de hallar en la desdicha una mueca graciosa y de hacerle cosquillas al miedo en el espinazo. Me acicalas como a un niño pequeño, me limpias las tristezas con caricia de hermano. Tu familia es la mía, tu calor es mi casa, y en tu abrazo me enseñas a ser tiempo y a ser humano. El príncipe florido te ha besado en la boca, Xochipilli te ha puesto su mariposa blanca, por eso eres poeta, danzante y escribano, y tu juego es el arte que al universo canta. Y para que tu danza no se quiebre en el aire, para que tu alegría tenga raíz y asiento, te acompaña el silencio de Mictantecutli, señor del Mictlán, guardián del fundamento. No hay miedo en su casa de quietud y de huesos, de allí viene el aroma que a las flores da el viento. Y él me calma la mente, me detiene el tumulto, y en su paz se alimenta mi cuerpo, mi aliento. Sé Ozomatli, hoy tonali mío, certeza de que me habitas. Soy el fuego que empieza, soy la risa que sana, soy la flor que se abre, soy la calma que guarda. Uno mono, mono sabio, mono de faz dichosa, dancemos esta vida que es milagro y que mi ser goza. Un placer compartir, un saludo y un abrazo a todas mis amigas y mis amigos que son Ozomatli, esos monitos que nos devuelven la alegría, que nos enseñan a ser comunidad, que son bravos cuando hay que defender lo suyo y que también son los sembradores del cacao. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona.
Timotas que mostla. Saludos, María Lilia. Me encanta que hoy soy C. Osomatli y comparto la esencia de esa mujer maravillosa que es María Lilia, porque ella es Osomatli. Es otro numeral, pero es Osomatli. Timota.